Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat. Desde ahora entonces poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia. Y como siempre también les recuerdo que participe de la clase para validar la asistencia. Si no, quedará ausente. Ya chicos, vamos a comenzar, pero antes de comenzar con la clase de instalación y mantenimiento, vamos a ver el tema de los exámenes online, ¿ya? Que parece que hubo gente con problemas que no pudo realizar los exámenes, otras personas que derechamente todavía no lo han visto, y tengo algunas personas que ni siquiera se han metido, bueno, una persona en realidad que ni siquiera se ha metido a Netacad, ¿ya? Y también tengo que ver a las personas que no los he enrolado, que estén acá ahora presentes, que no los haya enrolado, vayan dejándome su correo a través del chat privado, ¿ya? Vayan dejándome su correo. Por ejemplo, Melanie recuerdo que no está enrolada. Creo que Gabriel también. Déjenme ver. Aquí tengo la información. Tengo a Paz, Alejandro, Tomás, David, Marcelo. Gabriel sí está enrolado. Acá lo tengo. Edison también. Gabriela Velázquez. Amaro. Amaro es que nunca se ha metido a hacer el trámite, digamos. ¿Ya? No ha habilitado su cuenta. Don Amaro tiene que hacer la habilitación de su cuenta, entrar para que empiece a explorar el currículum online, porque de ello voy a sacar notas, ¿ya? Don Iván también está inscrito, don Joaquín Muñoz, José Flores, Benjamín Hidalgo. A quienes acabo de nombrar son los que están enrolados. Los demás chicos no hay nadie más enrolado. Así que por favor vayan dejándome su correo para yo ir agregándolos al curso. De hecho, mire, les voy a mostrar acá para que vean por ustedes mismos. Ahí están. De hecho, yo acá puse una cuenta, digamos, comillas falsa. No es que sea falsa, pero es para yo mostrarles desde la perspectiva del alumno, para enseñarles mejor. Y ahí tenemos a Paz, Alejandro, Tomás. De hecho acá, chicos, yo tengo todo controlado desde acá. Aquí me aparece a qué hora, día se metieron. Por ejemplo, Alejandro el 8 de octubre. Tomás el 2 de septiembre, quiere decir que todavía ni siquiera se mete desde el 2 de septiembre a revisar. David sí se ha metido, Marcelo tampoco se ha metido, Gabriel tampoco desde el 2 de septiembre. Edison desde el 2 de septiembre tampoco se mete al currículum online. Gabriela el 7 de octubre estuvo, Amaro nunca ha participado, ¿ya? Iván el 8 de octubre, Joaquín Muñoz tampoco desde el 2 de septiembre no se ha conectado al currículum online y Josué Flores sí y Benjamín Hidalgo tampoco desde el 2 de septiembre. Ya, así que chiquillos les recuerdo que no tomen a la ligera esto porque yo saco notas de acá. Ya, así que don Amaro, si es que está escuchando, está acá en clases, a ponerse las pilas, a comenzar a explorar. Y para los que no se han metido, háganlo, porque recuerden que yo había dado hasta el mediodía de hoy, ya para ver el examen online. O sea, ya perdieron una oportunidad de verlo, ¿ya? Sí, mira, Amaro, te voy a reenviar de hecho la invitación para que te aparezca como el último correo enviado. Te voy a enviar otra. Ahí está. Ahí puedes ver que te reenvía la invitación. Confirmar. Así que te tiene que haber llegado ahora un correo, Amaro. Revísalo, sigue las instrucciones y si vas teniendo dudas, te vamos ayudando. Y vamos a agregar a Melanie. Vamos a agregar inmediatamente para
que pueda ver el curso. Melanie y Nicolás. Los vamos a agregar inmediatamente. Aquí van a ver todo el proceso. Entonces, chiquillos, les va a llegar un correo a Melanie y Nicolás. Lo mismo a Don Amaro, que lo habíamos inscrito, pero no había hecho este trámite. Y tienen que seguir las instrucciones. Es simplemente seguir las instrucciones, todo muy claro, muy detallado. Entonces, al correo que ustedes me dieron va a llegar esa invitación. Y vamos a agregar acá a Nicolás Lorca. Ya ahí están, ya ahí están hechas las invitaciones. Chiquillos, como les digo, yo acá tengo el control de todo. Yo veo a qué día se conectaron, si hicieron efectivamente los exámenes o no, ¿ya? Así que aquí no hay, digamos, no se puede mentir, ¿ya? No podría mentir el sistema. Entonces, acá en calificaciones también yo voy viendo qué notas se van sacando ustedes en tiempo real. Ya, o sea, usted apenas termina el examen, ya aquí me aparecen los resultados. Por ejemplo, a Alejandro le fue muy bien, obtuvo un 81,1% de efectividad de un total de 100. Bastante bueno. Josué también le fue muy bien, 89,2. Iván también le fue bien. Sobre el 70%, súper bueno. ¿Ya? Recuerden que la calificación aprobado es sobre el 60 en Cisco. ¿Ya? Es sobre el 60, así que digamos que sobre un 75 ya es súper bueno. David ahí le fue un poquito mal, 35,1, pero no se preocupe porque voy a volver a habilitar el examen. ¿Ya? Gabriela Velázquez también obtuvo un 75,7, bastante buen resultado. Chiquillos, este examen, el primer capítulo, yo lo voy a volver a habilitar, ya para que ustedes lo vuelvan a hacer. Para quienes les fue bien, sacaron sobre el 60%, ya, queda como opción si quieren volver a dar el examen, ya. Pero ¿qué va a pasar? Siempre se pisa la última nota. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted vuelve a dar el examen, por ejemplo, Alejandro, yo vuelvo a habilitar el examen y Alejandro quiere volver a dar el examen, pero en esta ocasión se saca supongamos, un 70%, se va a quedar con ese 70% como la última nota. Ya está ese riesgo. Como también está el riesgo de que suba esa nota. Por ejemplo, se saque un 90 y queda la última ¿Ya? nota entonces que realizó. Tiene ese riesgo volver a dar el examen. O puede bajar o puede subir la nota, pero queda la última. ¿Ya? Así que queda como opción para quienes les fue bien si quieren volver a darlo. ¿Ya? Y los que ya les fue, o sea, bien, es obligatorio hacerla, ¿no? Por eso te explicaba. Para los que les fue bien, queda como opción. Porque ellos si quieren, por ejemplo, a ti, que sacaste 81, si quieres volver a darla, puedes hacerlo. Pero corres el riesgo que si sacas una nota menor, te quedes con esa nota menor. ¿Se entiende? Como también puede estar la opción de que te saques una nota mayor, que sea un 90, y se va a quedar esa última nota, el 90. No sé si se entiende. A eso me refiero con que la última nota que ustedes, o el último intento que ustedes realicen es la nota con la cual se van a quedar. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, Ya. Iván dice, los exámenes de Cisco los va a evaluar con notas de 1 al 7 o el decreto con el decreto, Iván. Insisto, las notas ya no corren. No corre la nota. ¿Ya? Eso sí que para, digamos, la exigencia del colegio, el colegio te exige o se obtiene la nota que antes consideramos como el 4, que era la nota de aprobación. Para el colegio ahora el 4 antes era con un 60% de exigencia. Ahora es con un 50. Se bajó la escala.
O sea, si eso lo tradujéramos ahora como a la nota antigua que conocíamos del 1 al 7, estarías pasando con un 3,5. ¿Ya? Es una de las cosas que trae el nuevo decreto, que lo que busca es que haya la menos cantidad de repitentes posible. ¿Será bueno, será malo? Tendríamos que ver. Yo por mi parte creo que bajar la exigencia no sé qué tan bueno sea, pero el ministerio es el que manda y como profesores tenemos que solamente acatar lo que diga el ministerio. Ya ahí entran opiniones personales que no tienen, digamos, relevancia con quienes toman las decisiones, o muy poca Profe, y una relevancia. consulta. Ujú. ¿Eso de evaluar así con las palabras es ahorita en pandemia o se va a quedar algo permanente? Permanente, permanente. ¿Ya? Como les Y a explicaba, la hora de que, perdón. y a la hora de que, por ejemplo, el NEM para la universidad, suponiendo, sea así con las notas, ¿cómo van a hacer si lo evaluaron con palabras? Esa parte no la entiendo. Sí, lo que pasa es que hay una ponderación o evaluación interna que usted, digamos, no va a ver el número. Usted lo que va a ver es que si está dentro de de ese rango, digamos, ¿ya? Creo que debiese aparecer como un promedio final. El promedio final debiese aparecer como un número, pero el promedio, digamos, unitario o por ramo va a aparecer con concepto. Solo el promedio final, al parecer, va a aparecer con un número que es para el NEM, que es para el tema de cálculos. Como todavía estamos en transición, en etapa de transición, ya va a llegar después un punto en que el NEM va a tener que también entrar a adecuarse a las tablas que están dentro de estos rangos, como para que se vaya entendiendo. Pero todo el tema de número y cálculo es, digamos, es interno. Ya lo manejan los profesores, ¿cierto? Con la cantidad de porcentaje que usted obtenga de cada trabajo que hace. Porcentaje o punto. Como les decía, yo generalmente voy a tratar de trabajar con los 100 puntos para que se entienda, por ejemplo, si se sacó 60 puntos de 100, se entiende que un 60%. Y ahí usted basta con que vaya a la tabla de equivalencia y vea dentro de qué rango está ese 60 o 66 o 67. Pero así se va a trabajar de aquí en adelante. Y eso, insisto, no es algo que se me haya ocurrido a mí ni al Colegio San Mateo, no. Viene del Ministerio de Educación. ¿Sí? Para que lo busquen igual se envió los documentos el decreto 67. ¿Y qué es lo que busca ese decreto? Que haya la menos repitencia posible. Por eso incluso si se fijan en la escala, le insisto, el porcentaje o el punto de aprobación bajó de 60 a 50. ¿Ya? Ya, eso chiquillos, ¿queda claro lo que he dicho hasta acá? Lo que estoy mostrando hasta acá, para poder seguir con el otro punto que quiero mostrarles. Sí, profe. Sí, ya. Entonces, chiquillos, ahora yo voy a habilitar nuevamente el examen. Lo voy a habilitar hasta mañana viernes. Se los voy a habilitar hasta las 6 de la tarde. Ya, como estamos todavía aprendiendo, viendo, van a tener un poco más de tiempo. Lo voy a hacer más holgado. Em, Entonces ustedes van a ver acá como yo les habilito el examen. Vamos a crear la activación del capítulo 1 nuevamente y queda ahí, ahí lo vamos a habilitar. Queda a disposición también de los que hicieron ya el examen 1 si quieren volver a hacerlo para subir o con el riesgo de bajar su nota. Ya, entonces aquí, bueno, si se fijan, acá hay dos formas. Usted puede rendir el examen tanto en inglés como en español. ¿Ya? Siempre está, se habilita también en inglés como a modo de motivación para que aprendan también el idioma porque todos los documentos, paper, generalmente vienen en ese idioma. Ya así que es una obligación en algún punto que tengan nociones del inglés o aprendan algo de inglés. ¿Ya?
Entonces aquí vamos a hacer la activación, vamos a hacer una activación avanzada, eso sí, para marcar bien el día y la hora. Se las voy a activar acá. Entonces va a quedar activo hasta mañana viernes 9 a las... Vamos a dejarlo a la 1 p.m. Una p.m. ¿ya? Ahí está. Vamos a dejar la forma en español. Ahí está en Spanish. Y queda también opcional en inglés quien quiera rendir en inglés. Ya chiquillos, aquí la evaluación ya está activada. Ahora les voy a mostrar cómo verlo o cómo buscar esto desde su cuenta. Para esto yo me creé una cuenta, ya una cuenta falsa que era simplemente para, entre comillas, falsa, le digo porque no es falsa, o sea, es real, pero no, digamos, no es un estudiante. Entonces, ya, para los que están también viendo, ya están listos con su activación, su cuenta. Cuando entren nuevamente a su cuenta, debiesen ver esto. Debiesen estar enrolados acá. Y más la de IT. Aquí no me he enrolado todavía en la de IT, pero la de IT Essential, pero da lo mismo, porque estamos viendo todavía CCNA. Entonces, usted se va a ir acá a iniciar curso. Ya, está aquí su cuenta, se va a ir a iniciar curso. Estoy haciendo desde la perspectiva del estudiante. Iniciar curso. Va a abrirse esta ventana que usted está mirando acá y se va a ir a tareas. Acá. Tareas. En tareas se va a ir siempre a los exámenes de capítulo, aunque hay más acá, después está el examen final, ¿ya? Pero el que nos interesa ahora es el examen del capítulo 1, que está acá. Entonces vamos a darle Enter y debiese abrirse esta ventana que está acá, ¿ya? Esta ventana que está acá, bueno, tiene que leerla, dice este examen abarca material del capítulo 1 del currículo de introducción a redes CCNA Cisco, y ahí se hace una explicación de qué es lo que viene acá. Recuerde que este capítulo 1 es lo que nosotros vimos en clase, ¿ya? Entonces aquí están las dos formas que usted puede realizarla, en inglés o en español. Entonces usted se va acá, realizar la evaluación, acá arriba. Hace clic ahí y se va a abrir otra ventana. No sé si la estarán viendo porque Zoom me deja compartir por una ventana. ¿Me confirman si se ve la otra ventana o están viendo la misma? Creo que están viendo la misma. Ahora sí. Se va a abrir esta ventana que está acá, que dice examen del capítulo 1 de ITN. Y usted se va acá, si está listo para realizar, continuar. Va a darle continuar. Bueno, ahí hay una explicación de lo que va a hacer, que es sobre el capítulo 1, y ahí le dice que al final de realizar este examen, vienen los comentarios o el feedback indicándole dónde usted tuvo problemas y en qué capítulo tendría que leer para resolver ese conocimiento que aún le falta. Entonces usted se va acá y acá le informa que tiene 24 preguntas, ¿ya? Entonces usted se va a comenzar la evaluación. Y van a empezar a aparecer preguntas, ¿ya? Son 24, aquí podemos ver. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál de las siguientes expresiones define con precisión el término ancho de banda? ¿Ya? Y eso es uno de los temas que hemos visto. Dice método para limitar el efecto de una falla hardware o software en la red, conjunto de técnicas para administrar la utilización de un recurso de red, medida de la capacidad de transporte de datos de los medios, estado en el cual demanda los recursos de red excede la capacidad disponible. ¿Cuál sería la respuesta? Esa, ¿cierto? Medida de la capacidad de transporte de datos de los medios, ¿ya? O sea, el ancho de banda es la capacidad de cuántos datos puede transportar un medio a través de la red. Y si ahí usted está seguro, le da siguiente. Y así comienza a responder cada una de estas preguntas que dice que término describe el estado de una red, cuando la demanda de los recursos de red excede la capacidad disponible,
Congestión. Sincronización, optimización, convergencia y congestión, ¿cierto? Cuando una red, cuando la demanda de los recursos de red excede la capacidad es una congestión. Bueno, y ahí van a seguir apareciendo preguntas y usted tiene que ir respondiendo. Aquí, por ejemplo, tiene que arrastrar en esta. Dice, una la descripción con la forma de comunicación de red. No se utilizan todas. Dice, sitios web interactivos donde las personas crean y comparten contenido generado por el usuario, amigos y familiares. Medios sociales, creo que es. Medios sociales puede ser, ya. Páginas web que grupos de personas pueden editar y ver juntos. ¿Cuáles serán? Las wiki. Pueden ser, Wikibook. ¿cierto? Wikipedia. Medio basado en audio que permite que las personas hagan llegar sus grabaciones a un público amplio, los Podcast. Podcast. ¿cierto? Y comunicación en tiempo real entre dos o más personas. Abajo la última. Mensajería instantánea. Mensajería instantánea, ¿cierto? Y ahí entonces usted tiene que seguir, van a aparecer, por ejemplo, acá tenemos otra similar. Ya, y acá tenemos otra de otro tipo que son de selección múltiple. Ojo, lea bien la pregunta, porque a veces dice elija dos opciones y algunos ponen tres. Eso es porque no leen. Leen a la rapidita. Entonces lean bien calmados las preguntas. Dice, ¿cuáles son las dos soluciones de Internet que proporcionan una conexión a Internet permanente de ancho de banda elevado a las computadoras en una oficina o en el hogar? Creo que DSL o datos móviles. DSL dicen y datos móviles. Ya, ahí son dos opciones. Entonces tienen que leer bien las preguntas, ¿cierto? Van a aparecer de selección única, múltiple, términos pareados. ¿Ya? Así es el formato y así van a ser los formatos de los exámenes online, chiquillos, para que lo haga. Van a tener 1 hora para realizarlo, desde que comiencen, ¿ya? Si por X motivo se cortara la luz o se le cerrara la sesión, ya usted puede retomarla en otro minuto. Pero obviamente si te quedaron, por ejemplo, 30 minutos, cuando retome la prueba va a comenzar desde los 30 minutos que quedaban, por si acaso. Y eso tiene que hacerlo antes de que la prueba o de que el tiempo que dio el profesor expire. Me explico. Si yo dejé la prueba para realizarse hasta mañana a la 1 de la tarde, y a usted, por ejemplo, empezó a las 8 de la mañana a realizar el examen y se cortó la luz y después volvió, digamos, a la hora, tiene hasta la 1 para regresar a la prueba y terminar con el tiempo que le quedó restante. Si te quedaron 15 minutos, si entraste antes desde la 1, vas a poder seguir aunque se pase del tiempo de la 1 de la tarde, pero si te quedaron 15 minutos, puedes terminar la prueba en esos 15 minutos restantes. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Se entiende cómo funciona el sistema? Sí, profe. Sí. El resto, ¿me van confirmando todos, por favor? ¿Se entiende? Ya, Melanie y Nicolás, ¿cómo les fue? ¿Entraron ya a su cuenta? ¿Pudieron hacer el trámite? ¿Sí? Bien, ya, perfecto. Melanie y Nicolás solamente me quedaría agregarlos a IT Essential, que terminando la clase los voy a agregar a ese curso. Ya les va a aparecer automáticamente y el sistema es el mismo. Ya, es exactamente igual. Lo mismo que le acabo de mostrar, las pruebas son exactamente las mismas. ¿Ya? Así que yo creo que de hecho terminando la clase les voy a habilitar el primer examen de IT Essentials también. Vamos a darle yo creo unos 3 intentos, como por ser el primero. Ya en CCNA 1 llevamos un intento, ya vamos en el segundo. Ya yo creo que el lunes feriado, el miércoles les voy a dejar el tercer intento y con eso ya yo creo que estaríamos listos. ¿Ya? Amaro, ponga atención de nuevo. ¿Está poniendo atención? Confírmeme para mostrarle dónde está el apartado de las pruebas. Confírmeme si está tomando atención. Ya. Le muestro enseguida dónde está el apartado de las pruebas. Entonces, Amaro, usted va... Está acá.
Esta es su pantalla de inicio. Usted se va a iniciar curso y se va a tareas. En tareas se va a ir al examen correspondiente que yo le indique. En este caso yo les habilité el examen del capítulo 1, que está ahí. Le va a dar clic y ahí está. Claro, te van a aparecer dos. Si lees bien, una dice inglés y la otra dice español. Tienes la opción de elegir realizar la prueba, ya sea en inglés o en español. Ahí tú tienes que elegir. Por ejemplo, si se fijan, yo cerré la prueba y me da la opción de reanudar. Como les expliqué anteriormente, puedo reanudar la prueba y me quedo en el tiempo. Ahí está el tiempo. 54 minutos me quedan restantes. Pero ojo con eso. Es hasta la hora que el profesor te dejó habilitada la prueba, que aquí está. De hecho, acá te avisa, fecha de finalización. 1 p.m. del día 9, ¿ya? Para que lo tomen en consideración. ¿Se entiende ahora sí, don Amaro? Sí, ya. El resto estamos todo ok entonces. Se entiende. Insisto, para IT Essentials es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es todo igual. Con la diferencia obviamente que tiene que entrar al curso de IT Essentials, ¿ya? Ya, Iván me pregunta, ¿cuántos exámenes más vamos a hacer el resto del año? Iván, los que alcancemos, ojalá la mayoría. Ojalá la mayoría, los que alcancemos. Eh, no, Tomás, Tomás me dice, profe, lo puedo hacer después que prefiero mirar primero. Es que, Tomás, esto es para hacerlo después. Yo ahora estoy explicando cómo se hace, no es para que lo hagamos ahora, ahora ya, porque ahora tenemos clases de IT Essential. Yo ocupé este espacio solamente para mostrarte cómo hacerlo, ¿ya? Esto lo pueden hacer, tienen hasta mañana a la 1 de la tarde para hacerlo. O sea, terminando las clases de IT Essential o más ratito, después de 11 o en la noche si quieren, ahí ustedes. Eh, no, Iván, los exámenes yo los habilito una vez que termino de ver el contenido. No te lo puedo habilitar antes, ¿ya? No te puedo habilitar, por ejemplo, el capítulo 5 si ni siquiera hemos visto el 3 o el 2. Es como que no tiene mucho sentido. Ahora, si quieres, puedes ir adelantando digamos, los capítulos y todo eso, para que después, una vez que lleguemos y yo te habilite el capítulo, te vaya mucho mejor. Te saque una buena nota, que es lo ideal. Ya, eso chicos, no sé si tienen más preguntas, consultas, dudas. ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. ¿Todo bien? todo bien, profe. Ya, entonces, chiquillos, recomendaciones, cuando yo les habilite los exámenes, no los dejen para el último día. Traten de hacerlos, ojalá inmediatamente, o no dejarlo estar. Porque ¿cuál es el problema? Que muchos lo dejan estar, esperan hasta el último día, dicen, ah, lo hago el último día y se les olvida. ¿Ya? Y después reactivar los exámenes es todo un cuento, así que trate de hacerlo mejor cuando les indique. Ya chiquillos, otro tema que quería ver con ustedes es la formalidad a la hora de enviar un correo, chiquillos. Me he dado cuenta que, bueno, si recuerdan a principio de año les enseñé cómo se envía un correo formalmente, pero muchos todavía no entienden o se les olvidó cómo se envía un correo formal. Hay algunos que me ponen tonteras como XD, monitos, como que piensan que están hablando con el amigo por el correo. Chiquillos, les recuerdo que el correo es un medio formal de comunicación, ¿ya? De hecho, está avalado como medios de prueba para los tribunales de justicia, por si acaso, ¿ya? Por eso se utiliza el correo para comunicación formal, ¿ya? E incluso ahora están discutiendo a ver si, por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp o de estos sistemas de chat WhatsApp, Telegram y otros, también se utilizan como medios de prueba, ¿ya?
Por ende es que hay que mantener una formalidad cuando yo envío un correo y sobre todo al profesor, pues no le puedo andar poniendo XD y esos monitos que son parte de otro contexto. Cuando ustedes conversan con los amigos, están deseando, no sé, pues en otras plataformas, se entiende, pero cuando me estoy comunicando con un profesor no puedo poner esas tonteras, ¿ya? Entonces, chiquillos, para ello vamos a ver cómo se envía un correo, ¿ya? Entonces, cuando usted vaya a redactar el correo, la parte de redacción, el para obviamente es para quién va el correo. Y en asunto, muchos me escriben el mensaje de lo que quieren decir en el asunto. Y en el asunto no va el mensaje, chicos, es un título de lo que quiere, del contenido del mensaje. Por ejemplo, si en el mensaje yo voy a hablar sobre los exámenes de Cisco, ¿qué pongo como título? Exámenes Cisco. Por ejemplo, si yo le quiero decir al profesor mi ausencia de la clase del día lunes, pongo inasistencia, clase, supongamos, instalación y configuración de red. Es un título, no es el mensaje, ¿ya? ¿Para qué es ese título? Para que la persona cuando reciba el correo sepa más o menos de qué trata, ¿ya? Antes de ver el contenido, cuando te llega acá en la bandeja de entrada, uno ve ese título y dice, ah, ya, es de eso. Entonces a lo mejor uno le da prioridad y lo va a ver al tiro, ¿ya? Dependiendo del mensaje. Y en el cuerpo del mensaje que va, tiene que ir un encabezado que siempre yo les dije podía empezar con estimado, puede ser estimado, solo estimado, ¿ya? Puede ser también, por ejemplo, si es con el profesor, profesor, ¿ya? O el nombre de la persona, ¿ya? Si tengo más confianza con la persona, le puedo poner su nombre. ¿Ya? Una de las tres está bien. Hay algunos que ponen las tres, estimado profesor Juan. Eso es como mucho. Puede poner solamente estimado, ¿ya? O profesor, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer profesor. Y ahí después viene el mensaje, lo que usted quiere decir. Profesor, siempre junto con saludar, siempre un saludo. Y ahí bla, 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 bla. Ya comienzo mi mensaje. Eh, Termino el mensaje, doy un espacio y siempre pongo o atentamente y el nombre de la persona o un simple saludos, ¿ya? O saludos cordiales. Usted ve ahí. Pero mantengan este formato, chiquillos, y acostúmbrense, ¿ya? A utilizar este formato. Sobre todo cuando estén trabajando, lo van a necesitar, ¿ya? Porque es parte de la formalidad y recuerden que los correos son medios de prueba. Ya, por eso yo les pido a ustedes todo por correo, ¿ya? Por eso les pido que me envíen los trabajos por correo y no por WhatsApp, porque en el correo queda registrado en un servidor externo lo que ustedes enviaron. Porque muchos me decían, profe, yo le envié ese trabajo. Y efectivamente era así, me lo habían enviado, pero por alguna razón no llegaba a mi correo, a mi bandeja, pero ustedes la tenían registrada en su bandeja de enviados. Entonces ahí queda registrado y un medio de prueba. ¿Ya? Entonces, esos chiquillos, mantener formalidad a la hora de enviar correos, por favor. Y recuerde, la parte de asunto no se escribe el mensaje, es solo un título. Ya, chiquillos, eso. ¿Dudas, preguntas, consultas, reclamos, sugerencias, críticas? ¿Estamos ok? No, profe, sí está todo bien. Ahora sí vamos a ocupar siempre el formato formal. Formato formal. Y lo mismo el lenguaje, mantener un lenguaje formal. Ya, no poner iconos, ni cositas, ni monitos raros, ¿ya? Melanie, insisto, yo solamente estaba mostrando el proceso para hacer el examen. No es que tengan que hacer el examen ahora ya. Usted lo puede hacer después. Tiene hasta mañana a la 1 de la tarde para realizarlo. ¿Ya?
No es que tengan que hacer el examen ahora apenas yo lo envío, no. Yo doy siempre un tiempo holgado para hacerlo, ¿ya? ¿Y cuándo es ese tiempo? Hasta mañana a la 1 de la tarde puede realizar el examen. Ahora yo les recomiendo, claro, siempre hacerlo lo más pronto posible. Puede hacerlo después de la clase, no hay problema. Ya, chiquillos, vamos entonces a comenzar nuestra clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Era necesario decirle estas cosas, ya, para que no hayan confusiones y les vaya bien en los exámenes, que es lo ideal. No, Gabriela, no estaban mal redactados por aquí la pregunta. No, yo no estoy hablando personalmente, estoy hablando generalmente. Ya, para que no tomen como que es el mensaje va dirigido a uno. Ya, va dirigido a todos. A todos. Porque, por ejemplo, hay gente que tenía ciertos detalles en los correos, escribía bien en el asunto, pero, por ejemplo, en el cuerpo del mensaje escribían con un formato enredado. O otros, por ejemplo, escribían su mensaje en el asunto. O otros escribían todo bien y al final ponían como monitos, tonteras o cositas que no venían al caso. ¿Ya? Eso, para que unifiquemos y trabajemos con el formato, un formato serio. ¿Ya? Y lo mismo, eso manténgalo con todos los profesores. ¿Ya? Y quienes todavía tengan correos con nombres extraños, les recomiendo cambiar su correo a uno donde aparezca su nombre por lo menos, ¿ya? Tratar de migrar el correo a uno donde aparezca su nombre y apellido para que sea más fácil la identificación. Porque hay algunos todavía que tienen, no sé, tu nenito bien coqueto, o no sé, el trapero del Flow tenía uno la otra vez. Y eso está bien cuando uno es chico, para los videojuegos, no sé, para las cuentas del LOL, ¿cuánto se llama esta otra cosa que juegan? De la manga, no sé. Para eso está bien, pero para Fortnite. temas formales tenemos que tener un correo acorde, ¿ya? Eso, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No, profe, todo bien. Todo, ya, perfecto, perfecto. Eso, chiquillos, son consideraciones para que las vayan tomando desde ya. Ya, vamos entonces a comenzar con nuestra clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Y vamos a pasar directamente a nuestra clase. Les voy a ayudar yo a recordar esta ocasión por temas de tiempo. Recuerden que en la clase anterior, vamos a hacer el repaso, estábamos analizando qué preguntas debemos hacernos a la hora de elegir o comprar los componentes cuando estoy armando una computadora, ¿cierto? ¿Cuáles son las preguntas que me debo hacer? Y estábamos analizando, bueno, pasamos por muchos elementos, desde la placa madre, desde los procesadores, ¿cierto? También desde las memorias RAM. Sabemos que la base de todo para poder saber qué componentes elegir a nuestro PC está en la placa madre. La placa madre es la que marca la pauta, eso ya lo tenemos que tener claro. Desde la placa madre es donde yo comienzo a armar este equipo y a ver las prestaciones que puedo obtener, ¿ya? Y eso todo a su vez relacionado también con el presupuesto que tengo para gastar. Todo va relacionado y todo es parte de una reflexión que debo hacer, de un análisis. De los últimos temas que estábamos viendo eran las preguntas sobre las tarjetas de adaptador nuevas. ¿Qué me debo preguntar a la hora de elegir una tarjeta de expansión, ¿cierto? Para agregar en los puertos PCI. Lo primero y obvio es saber si existían tarjetas o ranuras de expansión disponibles. Eso parece una obviedad, pero tengo que ver si es que tengo alguna disponible. O sea, hacer la inspección visual. Luego preguntarnos, ¿la tarjeta de adaptador es compatible también con la ranura que está libre? Porque a lo mejor quiero poner una tecnología que trabaja por 16X y tengo una en 8X, ¿cierto? No tengo los canales suficientes, no me va a servir. Dice, ¿cuáles son las necesidades actuales y futuras del cliente? A lo mejor esa tarjeta
me va a servir para un par de años más antes de volver a invertir en otra, o me va a servir por el momento, o con esa ya tengo de sobra. Esa es una pregunta que también debo hacerme. Y también para el cliente, para cuánto tiempo más o menos quiere hacer esa inversión en esa tecnología. ¿Cuáles son las opciones de configuración posibles? O sea, ¿cuál es el máximo provecho que yo le puedo sacar tanto a través de software o como hardware? ¿Qué puedo conectar a ese dispositivo? ¿Qué programas pueden correr también con ese dispositivo? A eso se refiere con las configuraciones posibles. O sea, ¿qué provecho puedo sacar a ese dispositivo? Eso habíamos visto. También las mismas preguntas podemos llevarlas a las tarjetas de gráficas, habíamos visto, donde teníamos que analizar el tipo de ranura, los tipos de puerto que trae la tarjeta, la cantidad de velocidad RAM o video RAM, ya que posee internamente la tarjeta, qué tipo de procesamiento o de procesador gráfico trae esta tarjeta y la resolución máxima a la cual trabaja. Que eso podría ser relevante, ¿cierto?, para un editor de videos o un editor de imágenes. También vimos un poco y hablamos sobre las tarjetas de sonido, que era muy parecida a las consideraciones que debíamos tener en realidad con todos los dispositivos, pero cambian algunas cosas, como por ejemplo el procesador de señales digitales. Y ahí hablábamos un poco de que los ingenieros de sonido son los que se fijan en estas cosas porque ellos trabajan directamente con la producción musical. También hablábamos un poco de cómo toma ese muestreo esta tarjeta, que es a través de las ondas análogas, ¿cierto? Porque nuestra voz es análoga, trabaja en frecuencias, en ondas, y cómo este muestreo toma muestras de estas ondas y las transforma en unos y ceros para que sean entendibles por la computadora, ya para que sea posible transformarse en la computadora. Hablamos un poquito también del programa del Autotune, que es un programa que te afina la voz de manera electrónica. Ya habíamos dicho por qué la voz suena tan robótica. Por ejemplo, a los cantantes de trap, o a los, no me gusta decirle cantantes, sino artistas de trap, ¿por qué le suena la voz tan robótica? Es por eso, porque es un muestreo digital, donde los estados pasan directamente 1 y 0, no tienen estados intermedios. Por eso suena un poco cuadrada la voz, o como de robot, ya porque es una voz digital procesada. ¿Ya? Y eso que lo hace el DSP, ¿ya? Bueno, también hay que fijarse en los tipos de puerto y conexiones, qué tipos de decodificadores o compresores de hardware trae y la relación señal-ruido. ¿Qué es la señal ruido? El ruido, no sé si alguien ha puesto cerca de un micrófono, por ejemplo, un celular, y ha visto que se genera como una especie de, como un zumbido, ¿ya? Ese es el ruido que se genera por interferencias electromagnéticas, que también las vimos, por ejemplo, en instalación de servicios básicos, que las redes de datos también sufren de este ruido que se le llama la interferencia electromagnética. Las señales de audio sufren del mismo efecto, también pueden sufrir de lo que es el ruido, ¿ya? Y obviamente a mayor calidad los dispositivos de audio, menos ruido van a poder percibir, ¿ya? O van a poder evitar ese ruido, anular el ruido. A mayor calidad, menor el ruido, ¿ya? Y aquí aparece bueno, un dispositivo que es una tarjeta de almacenamiento nueva. ¿Para qué sirve esta tarjeta de almacenamiento nueva? Es para agregar nuevos discos duros. Para eso es. Existen tarjetas que me permiten agregar más discos duros. Ustedes dirán, ¿para qué quiero agregar más discos duros? Aparte de los que me deja el equipo en sí agregar. Es para formar algo que se llama RAID, que es lo que habíamos visto en clases anteriores, que RAID te permite formar muchos discos físicos, te los permite mostrar en el sistema como un único disco virtual, como un solo disco. O sea, yo puedo juntar muchos discos físicos, tangibles, puedo hacerlos que en el sistema se vean como uno solo. Y dentro de RAID, bueno, habíamos visto que existían distintas formas de utilizarlo. Por ejemplo, sistema espejo, que es que, por ejemplo, guardo todo lo mismo, la misma información la guardo en todos los discos, cosa de que si se me echa a perder en un disco, esa información ya la tengo respaldada en otro, ya que serían los discos espejo.
Y también tenemos la redundancia, que sería desparramar toda la información en todos los discos para aumentar la capacidad de almacenamiento y que en el sistema todo se vea como un solo disco, entre otras muchas prestaciones que tiene RAID. Para eso me sirve una tarjeta de tipo de almacenamiento, de expansión de almacenamiento, y que tengo que fijarme también en el tipo de ranura que utiliza, en la cantidad de conectores, o sea, cuántos discos me permitiría conectar, el tamaño de la tarjeta, si es que me da el espacio internamente en el gabinete para poder agregar estos nuevos dispositivos, también lo tengo que analizar porque si mi gabinete es pequeño, a lo mejor no voy a poder instalarlo. La RAM de la tarjeta controladora, ya si trae alguna, a lo mejor alguna RAM interna para no consumir la RAM que trae mi equipo en sí. Si trae algún procesador interno también la misma tarjeta para no colapsar al procesador de mi equipo, también es importante analizar eso, porque si no lo trae, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a tomar recursos de mi equipo, ¿ya? Y eso a lo mejor en vez de ser un beneficio agregar a esta tarjeta, va a ser perjudicial. Me va a dejar el equipo más lento. Entonces son cosas que tengo que analizar. Y el último punto habla del tipo de RAID, porque recuerden que existen muchos tipos de RAID, muchos niveles de RAID, ¿ya? Entonces depende qué tipo o qué nivel de RAID quiero hacer yo en mi sistema. Ya chicos, eso es el resumen de la clase anterior. Me salgo de acá, vamos a continuar con la clase, pero les quiero entregar el objetivo de la clase de hoy, que es el mismo que hemos venido trabajando, que está por acá. Ahí está, conocer los criterios para el armado y elección de componentes de una computadora convencional. Iván pregunta, ¿nos va a enseñar a hacer RAID en el futuro? Sí, Iván. De hecho, viene una actividad en donde nosotros tenemos, bueno, ya en segundo medio, en sistemas operativos de redes, donde realizamos arreglos de RAID en Windows, ¿ya? Pero eso lo vemos ya en cuarto medio, en sistemas operativos de redes, que es donde vemos el uso avanzado de Windows. Ahí vamos a hacer arreglos RAID. Así que se viene en algún minuto. Ya chicos, vamos a continuar entonces. Vamos a lo que hemos venido. Bueno, acá tenemos otra tarjeta, otro tipo de ranura o tarjeta, perdón, de expansión que es para agregar expansión de USBs, que son elementos de entrada y salida, ¿ya? De ahí viene la E/S, entrada-salida, ¿ya? Que es simplemente una tarjeta de expansión de puertos USB, que me permite agregar más potencialidad a mi equipo, ya sea a lo mejor a través de puertos USB 3.0, ¿ya? O de 2.0. O también USB tipo C, que ya hay algunas tarjetas de expansión que traen este tipo de conector, ¿ya? Ahí lo tenemos. ¿Qué tengo que preguntarme también? Tipo de ranura, tipo de puertos de entrada y salida que necesito en mi equipo, cantidad de puertos que deseo agregar, son 4, son 2, son 8, y requisitos de potencia adicionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quiero agregar una tarjeta de expansión USB con USBs 3.0, pero mi equipo no da el ancho para el USB 3.0, no da la capacidad, voy a estar gastando plata de más. ¿Por qué? Porque a esa tarjeta de expansión no le voy a estar sacando su máxima potencialidad, que es el 3.0. O sea, el equipo va a rebajarse y va a trabajar a la velocidad que lo hace un 2.0. Entonces, eso tengo que ver si mi equipo a lo mejor es también compatible con esta tecnología 3.0. Bueno, acá tenemos la tarjeta NIC, ya que es la tarjeta o la interfaz de red. Las mismas preguntas que tengo que fijarme el tipo de ranura, la velocidad. Aquí es importante este dato porque a lo mejor si quiero hacer una mejora en mi tarjeta de red, pasar de lo que es Fast Ethernet, que es una transmisión de 100 megabits por segundo, pasarla a lo mejor a una Giga Ethernet, tengo que ver que esta tarjeta NIC tenga la capacidad de transmitir en velocidad de Giga Ethernet, o sea, 1 gigabit por segundo o 1000 megabytes por segundo, que es la equivalencia, ¿ya? Porque Fast Ethernet sabemos que transmite 100
megabits por segundo, ¿ya? O a lo mejor comprar una tarjeta que tenga la capacidad de transmitir en 10 GB Ethernet, ¿ya? A eso se refiere con el velocidad, que está mal descrito ahí, que debiese ser ancho de banda. También los tipos de conectores, porque tengo distintas tarjetas NIC. La más común que ustedes van a ver es la con el conector de RJ45, que es la más común. También existen tarjetas NIC con conectores coaxiales, ¿ya? Coaxial como el que llega al deco de la casa para quienes tengan televisión satelital. Esa es la conexión coaxial. También existen tarjetas de red coaxiales. Y también existen tarjetas de red, digamos, inalámbricas y por fibra óptica. Pero no son tan comunes. Las más comunes que vamos a encontrar son las de RJ45 y las inalámbricas. Son las tarjetas NIC más comunes, ¿ya? Y también, ojo, fijarse en la compatibilidad de los estándares. Porque ¿qué saco de comprarme una tarjeta Giga Ethernet que transmite a 1000 megabits por segundo si la red interna donde voy a trabajar no transmite más de 100 megabits por segundo? ¿Ya? O sea, me voy a comprar un Ferrari con un motor de Fiat. ¿Ya? O sea, no voy a poder sacarle la máxima capacidad que puedo a esa tarjeta de red. Por eso es que siempre digo, esto conlleva un análisis. No es comprar algo porque sí, porque es más caro, porque es más bonito, porque todos lo tienen, no. Conlleva un análisis de lo que en verdad necesito. Porque si usted se compra una tarjeta que transmite en 10 GB, por ejemplo, o en Giga Ethernet, y su red no transmite o no trabaja, o solamente trabaja hasta Fast Ethernet, no tiene ningún sentido. Va a ser solamente plata gastada. Plata gastada de más. Iván pregunta, ¿qué tipo de usuario necesita tarjeta NIC? Cualquier usuario que se conecte por cable a la red. Que necesita de un cable a la red va a necesitar una tarjeta NIC. De este tipo. Ahora, cualquier usuario que se quiera conectar a la red necesita una tarjeta NIC. Si no hay una tarjeta NIC, no hay conexión a la red. Ya, ojo ahí. La tarjeta NIC es nuestra puerta a la red. Ya, o sea, usted lo más probable, o sea, no es lo más probable, es un hecho. Todos ustedes están utilizando ahora una tarjeta NIC para poder estar en esta clase. Incluso en sus celulares. Sus celulares tienen una tarjeta NIC inalámbrica, ¿cierto? Que es una tarjeta que ustedes la conocen como, comillas, Wi-Fi, pero es una tarjeta NIC inalámbrica que hace de NIC, que está internamente, o sea, no la ven directamente, pero está ahí, ¿ya? Pero cualquier usuario que desee conectarse a la red necesita una tarjeta NIC. Ojo con eso. Adquisición de una unidad de disco duro nueva. Ya, y aquí esto entra un poco en lo que habíamos visto en esa actividad que les envié hace un tiempo, que era la comparación entre las tarjetas SSD, HDD y M.2. ¿Ya? Dentro de esto, que tengo que ver si el uso va a ser interno o externo. ¿A qué se refiere externo? A que existen ciertas tarjetas o discos duros que yo puedo utilizar externamente. Generalmente eso se utiliza para equipos portátiles. Por ejemplo, en el notebook, cuando yo ya no puedo agregar digamos, un disco duro extra, me compro una tarjeta, perdón, un disco duro externo para ir guardando mis documentos que ya no puedo, digamos, mejorar mi capacidad de almacenamiento en mi laptop. Me compro este disco externo, ¿ya? Ese es un análisis también que debo hacer. ¿Qué tipo de disco duro voy a comprar? Si es para uso interno o uso externo, ¿ya? También los discos duros se pueden adaptar para usarse externamente, ¿ya? Se pueden utilizar de manera externa. Sobre todo los discos duros de laptop se utilizan como discos de almacenamiento externo con un adaptador, ¿ya? ¿Qué tipo de disco duro voy a utilizar? Si es un HDD, un SSD, un M.2, y eso también entra partes de un análisis, la tabla comparativa, que era parte de uno de las guías que se le envió, ¿ya? En base a ese análisis y en base a los requerimientos del cliente o requerimientos propios, si me estoy armando en el computador, debo elegir cuál es el más conveniente para cada caso, ¿ya?
También existen discos duros que dice ahí que son intercambiables con el sistema activo. A eso se le denominan discos duros en caliente. Se pueden cambiar mientras están trabajando, funcionando, ¿ya? Sobre todo se utilizan para servidores, ¿ya? O para data center. Pasa que se te quema un disco duro en el data center y esos discos duros, los que son intercambiables con el sistema activo o que trabajan en caliente, tú los puedes sacar con el sistema funcionando. Tú los sacas, pones otro nuevo y listo. Solucionado el problema, ¿ya? Pero esos son tipos de discos duros especiales que son generalmente utilizados para granjas de servidores o para data center, ¿ya? Tengo que también analizar la generación de calor, que generalmente esto va directamente relacionado con el disco duro de tambor o HDD, o el que tiene el disco, ¿ya? El hard disk, el calor que genera por este movimiento mecánico que hace dentro del disco. También la generación de ruido que pueda otorgar, también hay otro factor a lo mejor que para alguna gente más quisquillosa podría ser molesto, ese ruidito que genera, ¿ya? Y los requisitos de potencia. Ver si los discos duros que voy a cambiar o instalar podrían afectar la potencia que entrega mi convertidor. A lo mejor se pasa de la potencia, quiere decir si yo instalo este disco duro, mi sistema se va a pasar reiniciando o apagando porque el convertidor no da el ancho o no da la capacidad energética para alimentar todos estos componentes, ¿ya? A eso se refieren los requisitos de potencia. Y que generalmente el disco duro, este disco duro, es el que más consumo realiza porque tiene el disco, tiene un motor dentro, genera más calor, más ruido y gasta más electricidad para trabajar. Benjamín dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre un disco duro mecánico y el disco duro? El disco duro mecánico, Benjamín, es el que te estaba explicando hasta ahora, el que conocemos como el HDD, ¿ya? El Hard Disk Drive. ¿Se entiende eso, cierto? Es el mismo disco duro, a eso nos referimos con el disco duro mecánico. ¿Por qué? Porque tiene un tambor adentro, tiene un disco que gira y tiene un motor, ¿ya? En estricto rigor, ese es el disco HDD, el Hard Disk Drive. Y se le puso así para diferenciarlo de otro disco duro que también es un disco duro, pero es el SSD, ya que es un disco que utiliza chips de memoria. ¿Ya? Utiliza chips de memoria, que son los discos de estado sólido, que no tienen tambor, por ende no generan más calor, y lo vamos a ver ahora en la presentación. No generan más calor, ahorran más, ¿ya? Entonces, eso es. ¿Se entiende? Perfecto. Ya, Gabriela pregunta, profe, ¿qué es el SSHD? Gabriela, el SSHD es algo así como una mejora del HDD. Es un disco duro híbrido, se le conoce comúnmente, que trabaja obteniendo las prestaciones de lo que sería un SSD. ¿Ya? Digámoslo así, es como un disco duro híbrido, como para que se entienda. ¿Qué es híbrido? Que está mezclado, ¿ya? Una parte como sería trabajando con un disco de tambor y otra parte trabajando con los chips de memoria, ¿ya? Esos son los discos SSHD. Eh, no son muy ¿Puedes repetir? populares, perdón. Es que se cortó, se le fue el internet y no entendí. Ah, ya. Estamos hablando del disco SSHD que preguntaba Gabriela. Yo le mencionaba que el disco SSHD es un disco híbrido, ¿ya? Que es Y todo, híbrido, que tiene partes de lo que sería un disco SSD de estado sólido con partes de lo que sería un disco duro, un hard disk drive, un HDD, ¿ya?
Eso es un SSHD. Como les decía, no son muy populares porque ¿para qué querrías estas dos mundos trabajando cuando sería mejor pasar directamente a lo que es SSD, que te da muchas mejoras de una vez? ¿Ya? Por ahí va el tema de que no es muy conocida esa sigla, pero de que hay. Benjamín dice, ya, pero los discos mecánicos son más grandes que los otros discos duros. Que los otros discos duros creo que te refieres a los SSD. Sí. Sí, porque el factor forma que tiene generalmente es muy similar el del hard. El HDD lo vamos a encontrar un poco más ancho, ¿ya? Y mucho más pesado que si tú lo comparas con el SSD, que tiene el mismo, digamos, largo, perdón, el alto. El alto va a ser un poco más alto que el disco duro de estado sólido, pero en su, digamos, en su largo y ancho son iguales por el factor forma. ¿Ya? Pero ¿qué diferencias vas a notar? Que es más liviano el SSD que el HDD. Y es porque el SSD es un conjunto de chips. Y el HDD tiene un motor, un tambor, es de metal. ¿Ya? Benja dice, no, profe, es que tengo un HDD y un SSD. Y el mecánico es mucho más ancho que el HDD. Más alto debe ser. Debiese ser más alto. A eso me refiero a esto me refiero, a esta parte que te estoy mostrando con el más alto. A lo mejor puedes tener también un SSD con factor forma para laptop, que son más pequeños, ¿ya? Que los discos duros son más pequeños porque tenemos factor forma para PC convencional y para laptop. El que es para laptop es más pequeño, mucho más pequeño. Y ahí sí obviamente va a ser más pequeño. Por si acaso, tenemos esos dos factores formas, como bien dice Iván. El factor forma para PC y el factor forma para laptop. A lo mejor tú tienes un factor forma para laptop trabajando en tu PC, que funciona también. Ya chicos, vamos entonces a continuar justamente hablando de los componentes SSD. Ya cómo es por dentro un SSD. Es muy similar a una memoria RAM, ¿ya? Si se fijan, acá tiene los chips de caché, los chips de controlador, de memoria, su cubierta, por eso es mucho más liviano, ¿ya? Y funciona de una manera más rápida que el SSD, que el HDD, porque no tiene este disco que tiene que estar girando para buscar la información en estos casilleros, a los cuales nosotros le llamamos clusters, ¿cierto? Que es donde se guardan esta información. Bueno, ahí tenemos la cubierta superior, tenemos el conector de la interfaz, el chip de caché, chip de controladores, los chips de memoria, que es donde se guarda la información en ambos lados de la placa lógica que vendría siendo la comillas, placa madre del SSD en sí, y las cubiertas inferiores. Si se fijan, es mucho más simple. ¿Y qué es lo que se quiere lograr en un futuro? Es llegar a un tipo de almacenamiento de largo plazo que sea tan rápido y tan eficiente como lo es la memoria RAM. Eso es lo que se quiere lograr y ya se está alcanzando eso por medio de los medios de almacenamiento, los M.2, ya que todavía tiene ciertas cositas como por ejemplo que genera mucho calor, entonces hay que resolver ese problema de cómo ventilamos bien el equipo con ese calor que genera. Pero la idea es llegar a eso, es llegar a esa velocidad y eficiencia que tiene la memoria RAM para guardar también nuestro almacenamiento a largo plazo. Pero por el momento las SSD están haciendo un muy buen trabajo. No tienen regulador de voltaje, don Benjamín. No tienen, digamos, un regulador de voltaje físico, ¿ya? Trabajan con los voltajes entregados por la placa madre. La placa madre, a través de sus conectores y a través de lo que es el convertidor, es quien entrega los voltajes correspondientes a la SSD directamente,
¿Ya? ¿Por qué? Porque el voltaje, recuerda que el convertidor es el encargado de entregar el voltaje correspondiente a cada componente. ¿Ya? No como los antiguos discos duros, los más antiguos que tenían ciertos jumpers que te permitían ahí regular el voltaje de funcionamiento. Ahora eso no, ya está estandarizado y lo entrega el mismo convertidor. Se encarga de alimentar a este componente. ¿Ya? Así es, trabajan con el voltaje estándar que entrega que entrega el convertidor, ¿ya? Trabajan con los voltajes estándares que te entrega el convertidor. El convertidor es el que está encargado de entregarte el voltaje suficiente, que si mal no recuerdo es 3.3 volt en positivo. Voltajes positivos, si mal no recuerdo. Ahí ustedes pueden corregirme, lo buscan. Sí que eso. O sea, nosotros físicamente no tenemos que hacerle nada a la SSD porque el convertidor es el que entrega estos voltajes a todos los elementos internos del equipo. Bueno, aquí tenemos algunas otras prestaciones que son la adquisición de lector de medios, que nosotros podemos agregar como nuevos componentes a nuestro equipo, que son los lectores de medios, son lectores de tarjetas, ya tarjetas de tipo SD, ¿cierto? Y de algún otro uso, como las que están acá, las SSD, micro SD, las memory stick y las compact flash, que estas no son muy populares, pero se utilizaban antiguamente para agregarle más memoria de almacenamiento a los laptops más antiguos, ¿ya? O también para emular un poco memoria RAM, también servían. Pero estas tarjetas no son tan utilizadas, digamos, para el PC común. Eso sí, las SD son muy utilizadas en los celulares, las micro SD para las cámaras fotográficas, también lo sabemos. Las memory stick generalmente donde las veíamos en consolas de juegos portátiles, sobre todo en la PSP, la PlayStation portátil, una de las primeras consolas portátiles de Sony. Trabajaba con La este DS. tipo de memoria, que era muy utilizada en aquellos tiempos. Pero hoy, como les digo, la más popular es la SD, que la encontramos en los celulares, y las micro SD en cámara fotográfica. ¿Ya? Ya, chicos, vamos a dejarlo entonces hasta acá. ¿Cuántas diapositivas nos quedan? O terminamos, nos quedan 2 diapositivas. ¿Terminamos o lo dejamos hasta acá? ¿Qué dice el público? Nos quedan 2 diapositivas. ¿O lo dejamos para la próxima clase? Ah, no quedan más. No, dejémoslo para la próxima clase. Queda 1, 2, 3, 4. Para la próxima lo dejamos, nos quedan más. Ya, vamos a quedar hasta acá, chiquillos. Hasta acá el día de hoy. Entonces, recordando que alcanzamos a conocer el día de hoy, les resumo yo, por honor al tiempo. Conocimos qué consideraciones hay que tener entonces para las elecciones de tarjetas de expansión. Entre ellas hablamos sobre las tarjetas que nos permiten agregar nuevo almacenamiento. Se las voy a ir mostrando acá nuevamente para resumir la clase. Como la tarjeta que nos permite agregar nuevo almacenamiento. También hablamos sobre qué preguntas o consideraciones con las tarjetas de entrada y salida, que nos permiten agregar expansiones de elementos de entrada y salida a través de, por ejemplo, puertos USB. También hablamos sobre un poco de la adquisición de las tarjetas de red o las tarjetas NIC, que existen de muchos tipos. La más común, la que se muestra acá, con el conector RJ45, pero también dijimos que existían con conectores de tipo coaxial, inalámbrico y de fibra, entre otros. Hablamos un poco sobre los almacenamientos, sobre los discos duros de tipo HDD, SSD y el SSHD, que habíamos dicho que es un tipo de almacenamiento híbrido que junta, digamos, las dos tecnologías HDD y SDD. Vimos aquí cómo está conformado este tipo de disco duro SSD, ¿cierto? Que trabaja solamente con chips.
y no con un tambor o un motor. Por ende genera menos calor, menos ruido y mayor eficiencia. Solo mejoras. Y por acá vimos los lectores de medios. ¿A qué hace referencia los lectores de medios? A las tarjetas de memoria que conocemos, las comúnmente utilizadas SD y micro SD. SD en cámaras fotográficas y las micro SD en celulares. Y aquí teníamos otras más antiguas como la Compact Flash, que les decía que se utilizaba en laptops más antiguas para agregar más memoria de almacenamiento. Y las Memory Stick también utilizan antiguas cámaras y consolas de videojuegos. Ya, chiquillos, eso sería entonces la clase del día de hoy. ¿Queda alguna pregunta, duda que quieran realizar, consulta? Si no, por favor me confirman. ¿Todo ok por el día de hoy? Ok, profe. Perfecto. Ya, la próxima semana entonces vamos a continuar con lo último que nos queda de este capítulo, ya para pasar a ver lo que son los procedimientos de laboratorio, a ya meter mano a la obra en el armado y desarmado. Pero antes de eso tenemos que conocer bien los procedimientos para realizar esta tarea, ¿ya? Eso, chiquillos, les recuerdo, vean los capítulos online, háganlos, ¿ya? Vean lo que hay en el currículum de Cisco, échenle un vistazo, que es todo para beneficio de ustedes. Y eso, nos estaríamos viendo entonces ya el día miércoles de la próxima semana, si es que no hay alguna noticia nueva. Vamos a ver si el martes hay o no clases. Hasta el momento no habría clases, pero se les va a estar informando. Por el momento estaríamos viéndonos hasta el próximo miércoles, ¿ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chao, profe. Que esté bien. Que estén muy bien, buen fin de semana a todos. Chao, profe, Chao. cuídese.